Los retos a grandes rasgos, la mejora en la detección, generar pocos falsos positivos, eso es difícil sin grandes estrategias de formación o muy buenas estrategias de auditoría. Y nuestros requerimientos que nos ayuden a seleccionar, que nos ayuden con los modelos, que nos ayuden a seleccionar la población. Sabemos que, como dicen los economistas de la salud, el recurso no es ilimitado, pero probablemente lo que puede ser ilimitado es la iteración en el error, y entonces probablemente lo que podríamos pedir es que nos ayude. Hay soluciones interesantes y la gente de la Universidad de Lérida están haciendo cosas muy bonitas sobre modelos matemáticos, data mining y cosas similares. Nosotros participamos en varios proyectos de esto y a lo mejor algún día de esto sale algo que diga algo más que lo que dice la prensa de la densidad y de cosas similares. También podemos hacer otra serie de virguerías, que es localizar el ganglio con un GPS, ¿no? Y aquí lo pueden ver porque además es un GPS, ¿no? O sea, nosotros movemos la sonda y nos está diciendo en cada momento a la distancia del ganglio que la estamos moviendo. Por lo tanto, esto, tecnología que es europea y está haciéndose servir. De hecho, ahora tenemos un equipo en el CLINIC para probar. Y lo último de personalización pues es incluso adaptar la imagen dentro del quirófano para localizar el ganglio en cada paciente, especialmente aquellas que hemos tenido problemas el día anterior. Esto va a ser muy rápido, solo para que vean que a veces, especialmente cuando hay mamaria interna, podemos localizar exactamente en la posición del quirófano dónde está el ganglio. Este es el circulito, sigue a un puntero que nosotros movemos por la piel de la paciente, y podemos refinar la zona donde puede incidir el cirujano. Y eso es muy importante en los espacios intercostales, porque si te equivocas, aparte de la cicatriz que le vas a dejar de más, pues la paciente te podrá decir, oye, a ver si fas de la feina, ¿no? O sea, esto para nosotros es un salto un poco cualitativo y más personalizado.